Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle, hermano, que si me acompaña, por favor, a Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Solamente un versículo estaremos en esta hora meditando, hermanos, que es el versículo 2. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2. ¿Lo tienen, hermanos? La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para adorar, alabar y bendecir tu precioso nombre. Pero sobre todo, eterno Dios, por todas las misericordias que provienen de tu mano y las que faltan por llegar. Por eso te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Y pedimos, eterno Dios, que tomes el control en esta hora de tu iglesia y que a través de tu palabra, Señor, tú ministres y seas tú llegando al corazón. Gracias, Dios, te damos y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. Una de las cosas que a lo largo de toda mi vida, hermanos, de haber conocido al Señor, que van ya más de 33 años, he visto a través de la palabra de Dios todos los grandes privilegios que el Señor tiene para nuestra vida. Y recientemente, hermanos, a través de cómo se ha estado moviendo diferentes grupos religiosos, hablan mucho con respecto de la prosperidad. Y tristemente, hermanos, las personas, o más bien los cristianos, ¿verdad?, creen a todo lo que se dice de cómo ser bendecidos, de cómo pueden alcanzar todo el éxito, ¿verdad? Y mucha gente se va tras todas estas fábulas de creencias humanas. La Biblia sí especifica de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el tema que yo le he titulado a este mensaje es: ¿cómo obtenemos las bendiciones de Dios? ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo obtenemos las bendiciones de Dios? Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que solo en Dios, solo en Él están las bendiciones. Digo esto, hermanos, porque hay muchas personas, incluso nos incluimos nosotros como cristianos, que a veces queremos lo mejor de Dios y del mundo. Queremos dinero, queremos salud, queremos amor, queremos placeres y muchas otras cosas. Pero yo creo que una pregunta surge en esta tarde, una pregunta importante, la cual tenemos que meditar. ¿Cómo estamos viviendo?
llevamos una vida agradable a los ojos de Dios. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer para poder ser merecedores de todas las bendiciones que tiene Dios y de sus promesas es que llevemos una vida que agrada a Dios o que agrade a Dios cada día en nuestra vida. Por eso, cada vez que venimos a la iglesia, venimos con la finalidad, hermanos, de ser alimentados para poder salir de este lugar, hermanos, con otro propósito, con otra visión. Porque nosotros venimos a escuchar el consejo de Dios para mejorar nuestra vida principal. Y a través de esto, hermanos, somos privilegiados porque queremos o tratamos de vivir la vida conforme la palabra de Dios nos indica. No solamente somos oidores, como dice la Biblia, sino también somos hacedores de ella. Permítame contarle una ilustración que yo encontré y se titula Viviendo el Sermón. Se cuenta que una señora estaba en su auto afuera de la iglesia y estaba esperando que terminara el culto o el servicio. Después de un buen rato salió una ancianita y esta señora le preguntó, ¿ya terminaron o ya terminó el sermón? A la cual ella contestó, no, apenas acaban de predicarlo y voy a vivirlo. No solamente, hermanos, es escuchar el mensaje de Dios, sino es llevarlo a la práctica. ¿Por qué, hermano? Porque no me va a dejar mentir. Usted viene a la iglesia con muchas necesidades, con muchos problemas. Y a través de venir a la iglesia, Dios transmite su palabra con el único fin, principalmente, hermanos, de bendecir y ayudarla en esa necesidad que usted está viviendo. Por eso, hermanos, no solamente tenemos que escuchar quien predique la palabra, sino vivirla, que es lo más importante. Así que vamos en esta hora, hermanos, a meditar qué es lo que nos enseña este hermoso texto o este hermoso tema que le hemos titulado ¿Cómo obtenemos las bendiciones de Dios? Hay un pasaje en la Biblia, hermanos, que usted, yo creo, lo ha leído, lo ha meditado, lo ha escuchado en sermones, y es el que se encuentra en Mateo, capítulo 6, versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, para todo hay un requisito, para todo hay una forma o hay un punto, hermanos, en el cual podemos ser bendecidos. Es como cuando yo le digo a muchas personas, vaya a la maquila y dígale al patrón, págueme. Y le va a decir, ¿de qué te voy a pagar si no has trabajado? O sea, uno tiene que, hermanos, trabajar, ¿verdad? Para obtener, ya sea un ingreso, ya sea una bendición. Entonces,
¿Cómo obtenemos las bendiciones de Dios, hermanos? Esa es una pregunta importante. La Biblia dice que Dios nos ha hablado a través de muchas formas. Nos ha hablado a través de los profetas y ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo obtenemos las bendiciones, hermano? Primeramente, hermanos, buscando a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Por más que usted y yo nos esforcemos y tratemos de hacer las cosas, no hay otra manera realmente de ser bendecidos en nuestra vida. Para poder recibir las bendiciones, necesitamos buscar a Dios. Y hay muchas maneras de buscar a Dios. Hay muchas formas de buscar a Dios. La diferencia es cómo lo buscamos. Mire, yo quiero presentarle 3 formas de cómo buscar a Dios. La primera forma de buscar a Dios es por medio de la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿nosotros meditamos en la palabra? ¿Meditamos en lo que leemos a través de la Biblia? Dios conoce lo que hay en nuestra vida. Dios conoce, hermanos, lo que nos interesa. Y a través de su palabra, Él nos revela los propósitos que tiene para nuestra vida. Por eso dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, o sea, no hay cosa más importante para buscar a Dios que profundizarnos en su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque en ella encontramos la palabra que necesitamos para nuestra vida. Otra forma, mis amados hermanos, es a través de una comunión con Él. Yo creo que nada es más importante, hermanos, que tener una relación más profunda con el Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 15:7: si permanecéis en mí y en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero mira, dice, si permanecéis en mí. O sea, nos está especificando, hermanos, que nuestra comunión con Dios es constante. Que nuestra relación con Dios es diaria. Que nuestra manera, hermanos, de acercarnos a Él hace a través, hermanos, de buscarlo constantemente. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para buscar a Dios. Por eso, mire, otra manera en la cual buscamos a Dios, hermanos, es por medio de la adoración. Ese es algo, yo creo, mucho más importante. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la adoración, hermanos, es la que mueve todo lo que hay internamente en nuestro corazón. Porque la adoración agrada a Dios. Porque la adoración, hermanos, expresa un sentimiento de gratitud, de agradecimiento, un corazón, hermanos, humilde, reconociendo principalmente la grandeza de Dios.
Isaías capítulo 25 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Otro texto dice en el Salmo 156 que todo lo que respire, alabe al Señor. Otro pasaje en Crónicas, capítulo segunda de Crónicas 16:34 dice: alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Por eso estamos entendiendo que no hay cosa más importante que buscar a Dios. Por eso el salmista decía: de madrugada te buscaré. El salmista decía: mi alma tiene hambre de ti. O sea, el buscar a Dios, hermanos, no se implica solamente en venir a la iglesia, el testificar de Él. Para que nosotros podamos ser acreedores, hermanos, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, necesitamos ir a la fuente. Así como un árbol de manzanas da manzanas, la gente va a las manzanas para saciar y mitigar un poco su hambre. Un árbol de naranja, la gente va a las naranjas. ¿Por qué? Porque las naranjas calman aunque sea un poco la sed. Entonces, ¿cómo obtenemos las bendiciones? ¿O cómo somos acreedores? Buscando a Dios. Para que nosotros podamos ser bendecidos. Entienda bien, hermano. Tristemente, hermanos, muchas personas buscan en lugares tan equivocados. Muchas personas tratan de encontrar o buscar la manera, hermanos, de cómo poder encontrar un poco lo que está sucediendo y se olvidan de dónde está la fuente realmente de la solución a su problema. Porque ningún ser humano va a resolverle tus problemas, solamente Dios. Solo Dios, hermanos. Por eso nos estamos olvidando principalmente de cómo realmente podemos alcanzar lo que Dios nos ofrece. Es la manera de cómo usted busca a Dios. Mire, en segundo lugar, ¿cómo obtenemos las bendiciones? En segundo lugar, hermanos, confiando en Dios. A veces, en medio de las cosas, le pedimos a Dios, pero después, hermanos, al ratito estamos con esa preocupación, con ese pendiente. Investigamos por aquí, por allá, y al final, hermanos, eso nos da a entender que no estamos confiando en Dios. Mire, primeramente tenemos que entender esto, hermanos. Dios nos imparte su misericordia. Por naturaleza éramos hijos de ira, pero por el amor y la misericordia de Dios envió a su Hijo. Entonces, a través de la misericordia de Dios, al conocer nuestra vida, Dios derramó lo mejor para nosotros. Por eso me gusta lo que dice Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos amaba.
sin conocernos. Tan no nacíamos. Entonces, Dios nos imparte su misericordia, a pesar de todas las cosas que hacemos en nuestra vida. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Yo le pregunto a ¿usted cómo se considera en este momento? ¿Una mujer justa o un hombre justo? Usted sabe que no es así. Usted sabe que no es así. Usted sabe que de una manera u otra se peca delante de Dios. Pero la misericordia de Dios es grande. Si Dios fuera como nosotros, hermanos, ya nos hubiera fulminado. Porque quizás a Dios, si Dios fuera como nosotros, diría, no me gusta tu vida, no me gusta cómo eres, no me gusta cómo te comportas, no me gusta cómo eres. Pero el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Por eso dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A pesar de todas las cosas que hacemos, su misericordia, hermanos, es para siempre. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Por eso, ¿cómo obtenemos las bendiciones de Dios? Confiando en Dios, hermanos. Por eso tenemos que acercarnos a Él todos los días de nuestra vida. Mire, pero también, fíjese bien, Dios pondrá un límite a las tentaciones y a las presiones en nuestra vida. Dios conoce, como lo dije, nuestra vida y sabe nuestros pensamientos. Y sabe que día tras día, hermanos, somos tentados. Y las conoce. Pero sobre todo, hermanos, sabe las presiones que vivimos diariamente en nuestra vida. Por eso dice segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, ¿cómo obtenemos las bendiciones? Confiando en Él, confiando en el Señor. No podemos, hermanos, en verdad, tener pensamientos negativos sabiendo de antemano que Dios obra cada día a nuestra vida tratando de ayudarnos y mejorar nuestra manera de pensar. Por eso Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros. Dios conoce tu fidelidad. Dios conoce hasta dónde tú llegas. Dios no te va a poner algo que tú no puedas cargar. Dios va a poner algo en el cual tú sí puedas cargar y puedas con Él. Porque Dios es justo. Porque Dios sabe que si pone algo que no puedas, hermano, te vas a perder. Pero en medio de esa situación, Dios te ayuda a cargar tu situación. Porque a Dios no lo miramos, pero podemos sentirlo. Podemos saber, hermanos, que ve, que va por nosotros y hace cosas por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos fortalece y nos protege para no retroceder y mucho menos rendirnos.
Por eso yo creo, hermano, que más que todas las cosas necesitamos acercarnos a Dios cada día y entregarle nuestra vida y dejarnos caer en sus brazos y esperar que Dios obre a nuestro favor. El gran problema actualmente en la iglesia o en los hijos de Dios, hermanos, es la confianza. Y digo esto, hermanos, porque la mayoría de los cristianos queremos las cosas rápidas, instantáneas. Queremos que Dios se mueva constantemente, que Dios haga las cosas. Pero Dios, hermano, quiere que tengamos el tiempo, que meditemos y miremos cómo va obrando poco a poco en cada vida. Por eso el Señor, hermanos, es quien nos da la fortaleza en medio, hermanos, de las debilidades que hay en nuestra vida, porque siempre estamos débiles. No caemos, no retrocedemos al mundo, porque Dios nos da la fuerza para poder resistir, pero a veces nos sentimos débiles y sentimos que ya no podemos avanzar. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fíjese lo que dice este texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué cosa usted está cargando en este momento, hermanos? ¿Qué es difícil para usted? Difícil porque es humano. Difícil porque no tiene las fuerzas, ni la capacidad, ni la sabiduría, ni nada para resolver su situación. Y eso es lo que a veces nos dobla. Por eso el Señor dice, hermanos, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios, hermanos, no nos dejará ser tentado más de lo que es. Pero nos va a dar la salida juntamente con esta situación. Yo le pregunto, ¿cómo puede usted aumentar su fe? Realmente. ¿Cómo usted puede aumentar su fe en Él si no es a través de las pruebas, hermano? Si no es a través de las tentaciones. Porque ahí es donde nos calificamos si podemos o no podemos. El diablo hace su trabajo. El diablo trabaja porque ese es lo que él tiene que hacer. Él lanza sus dardos mortales sobre nuestra vida. Por eso Santiago dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. O sea, necesitamos a Dios en nuestra vida, hermanos, para no caer en la tentación. Pero sobre todo, hermanos, para que no nos rindamos, porque mucha gente por eso se ha apartado de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha puesto su confianza ni su vida en Dios y cree en sus capacidades, que son humanas y que tarde o temprano, hermanos, caerá. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que mirar la realidad de las cosas y darnos cuenta, principalmente, que para obtener lo que Dios nos está ofreciendo, necesitamos confiar en Él. La Biblia, a lo ancho de Apocalipsis hasta Génesis,
especifica que hay más de 32,000 promesas de parte de Dios para ti y para mí. Y ahí están. Ahí están. Porque a veces no lo creemos. Porque a veces dudamos y pensamos, ¿será cierto o no? Ahí están. Y son para ti y para mí. La diferencia es la manera como tú le crees a Dios. Por eso yo creo, hermano, que lo más importante para todos nosotros es dejarle a Dios nuestra vida y esperar el resultado de Dios en lo que vaya a hacer en nuestra vida. Porque Él es un Dios sabio. Él sabe lo que hace. Mire, quizás usted se pregunta, y es la pregunta de muchos cristianos, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo me pasa a mí? Había hace algunos años, conocí a un hermano cuando todavía andaba en el ministerio de evangelista. Conocí a un hermano en una iglesia y me decía el hermano, es que yo no sé por qué a mí Dios no me bendice. Yo no sé por qué Dios a mí no me da. Yo hago esto, hago lo otro, pero a mí Dios no me da. Mas veo en cambio que a otros los bendice. Y me decía, a veces pienso que el Señor está tan ocupado que no atiende a mi llamado. Y así como él, he escuchado infinidad de hermanos que recriminan esta acción. Y se preguntan. Pero la verdad, hermanos, es que nunca se han apropiado de la Biblia. Por eso al principio yo dije, para obtener las bendiciones, primeramente necesitamos buscar a Dios. Dios es un Dios que conoce, hermanos, lo más profundo de nuestro ser, porque dice la Biblia que discierne los pensamientos y pasan los corazones. O sea que es difícil engañar a Dios. Y pensar, hermanos, que el Señor siempre tiene misericordia, sí. Pero un requisito para ser merecedores a lo que Dios está prometiendo es buscarlo. Pero no solamente es buscarlo. Yo hago el punto importante, o yo hago el 50%, yo busco a Dios. Y en ese 50% aplico la confianza. No solamente voy a buscar a Dios, sino voy a esperar. Ya exalté a Dios, ya bendije a Dios, ya honré a Dios, ya le dije a Dios cuánto lo amo y todo eso, hermano. Yo me retiro de ese lugar creyendo. No solamente voy a orar. La oración es importante. La Biblia dice orar sin cesar. Eso tenemos que hacerlo. Pero la otra parte que va incluida dentro de este punto, hermanos, es la confianza. Al momento en que yo me levanto, yo tengo que ir creyendo, confiado, amén, que Dios ya me oyó, que Dios ya me escuchó, que Dios va a hacer la obra, que Dios se va a manifestar, que Dios va a obrar, que Dios se va a derramar, que Dios va a dar lo que me está prometiendo, porque lo está diciendo. Y yo solamente, hermanos, me atengo a las palabras dadas por Él. Y a través de Él, hermano, yo estoy confiando en lo que Él está diciendo a mi vida. Por eso se nos olvida.
En tercer lugar, hermanos, ¿cómo tenemos la bendición de Dios? Y esta es la parte más importante. Obedeciendo a Dios. Obedeciendo a Dios. Mire, la obediencia a Dios es una prueba de confianza en Él. Escuche lo que dije, hermanos. La obediencia a Dios es una prueba de confianza en Él. Le voy a poner dos ejemplos bíblicos. Cuando Dios le dijo a cuando Dios le dijo a Noé, haz un arca. En aquel tiempo no llovía. Hazte un arca. Pudieran venir muchos pensamientos sobre la mente de Noé. Pero ¿qué hizo Noé, hermanos? Noé obedeció a Dios. O sea, confió sin ver. Le creyó a Dios. Que eso es, hermano, lo que le falta a los hijos de Dios en la actualidad. Creer en Dios. Dios te ha dicho, te voy a bendecir. ¿Será cierto? Noé creyó. Y por creerle a Dios, se salvó él y su familia. Otra historia, hermanos, la encontramos principalmente en Abraham. Mire, en Abraham de una forma u otra encontramos infinidades, hermanos, de eventos de cómo Abraham confió en Dios. ¿Sabe usted cómo era la familia de Abraham? Era una familia pagana. Era una familia idólatra. Y cuando Dios le habló a Abraham a que dejara a su familia, Abraham no sabía de Dios. Abraham no conocía a Dios. Porque el texto de la Biblia no nos especifica. Usted puede leer desde Génesis capítulo 2 en adelante como Dios le habló a Abraham. Y Dios le hizo muchas promesas a Abraham. Y Abraham confió en Dios. Aun cuando ya Abraham era de edad avanzada y Dios le prometió un hijo, Abraham confió en Dios. Por eso yo creo, mis amados hermanos, que la confianza es la prueba más importante en que creemos en Dios. A veces Dios nos ha hablado a nosotros, a veces Dios nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de algún canto, por medio de algún testimonio. Y a veces, hermanos, somos apáticos. Queremos que Dios nos hable audiblemente. Me he encontrado infinidad de creyentes en muchas partes de la ciudad que sé que no se congregan en ninguna iglesia y yo les pregunto, ¿por qué no te arribas a una iglesia, mi hermano? Estoy esperando que Dios me hable. Estoy esperando que Dios me confirme qué iglesia. Pues ahí sigue esperando, hermano, te vas a ir al infierno. La realidad es la verdad, hermanos. Es la verdad. Principalmente, hermanos, porque Dios a través de todas las edades se ha manifestado para mostrar, hermanos, de una o de otra forma, hermanos, su gracia y su misericordia y su amor y su poder. Pero lamentablemente, hermanos, muchos queremos oír la voz de Dios para que Dios nos hable, para poder hacer lo que Dios nos está diciendo. Si Dios te dice,
vive en santidad. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Deja de hacer la mundanalidad que estás haciendo. Santifícate a Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermanos? Obedecer a Dios, porque lo dice la Biblia. La forma como oímos la voz de Dios es a través de la palabra. Cuando usted la lee, usted la medita, usted comienza a darse cuenta de lo que Dios le dice, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que abandonar, lo que nos está afectando, lo que nos está perjudicando. Pero mientras nosotros no obedezcamos a Dios, realmente no somos acreedores de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser conscientes, hermano. No podemos dejar o estar conscientes de que Dios vaya a venir y te vaya a decir, haz esto, haz aquello, mira aquí. No. Está la palabra. A veces Dios quizás use otros métodos para hablar a tu vida, pero lo hace. Mire, la obediencia a Dios, hermanos, pone manifiesto nuestra fidelidad a Él. Fíjese lo que dije. La obediencia a Dios pone manifiesta nuestra fidelidad a Él. Y les pongo otro ejemplo bíblico. La vida de Job. La fidelidad de Job. Cómo Dios se expresa ante Satanás de Job y le especifica quién es Job. ¿Puede Dios expresar lo mismo de usted y de mí? ¿Somos rectos con Dios? ¿Estamos apartados del mal? Yo creo, hermano, que más que todas las cosas, Dios demanda obediencia. Conozco muchos hermanos que son muy espirituales, que casi no rompen una taza. Pero la realidad, hermanos, es que fallan a Dios porque no hay obediencia a Dios. Dios quiere que andemos rectos en sus caminos, que andemos firmes en sus caminos, hermano, que no titubeemos en ningún aspecto, que seamos conscientes o que, hermanos, recibamos lo que venga a nuestra vida conformes y confiados en que Dios está obrando en nuestra vida. A Job le vino algo terrible, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, le vino una enfermedad fuerte a su cuerpo. Y aún su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Prácticamente, moralmente, hermano, Job estaba sobre los suelos. Y aún sus amigos lo confrontaron por su pecado. Prácticamente Job hubiera dicho, pues nadie me quiere, a nadie le intereso, mi vida es una ruina, ¿para qué quiero vivir? Mejor me muero. Pero en medio de todas las cosas Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Usted puede decir esas palabras, hermano. Usted puede decir estas expresiones que Job dijo en medio. Yo creo que Job, hermanos, es un ejemplo muy grande para meditar en nuestra vida y darnos cuenta de lo que es una fidelidad, hermanos.
una integridad plena en un hombre que en medio de un caos depositó su vida en Dios. Y no se anduvo con medias tintas, ni tampoco, hermanos, anduvo hablando aquí y allá a ver qué no. Job se centró no en el doctor, no en esto, sino se centró en Dios. Y fue fiel a Dios, que en medio de situación adoró a Dios. No se quejó, adoró a Dios. Por eso Job dijo, por eso Dios dijo a Satanás acerca de Job que no había otro hombre como él en la tierra. Por eso, hermanos, entendemos que la obediencia a Dios pone la manifestación de nuestra fidelidad. Pero también la obediencia, hermanos, glorifica a Dios. Fíjese bien, la obediencia glorifica a Dios. Yo creo, hermano, que estas palabras nos deben de ayudar a reflexionar y darnos cuenta principalmente que todo lo que nosotros queramos saber, hermanos, la Biblia lo tiene. Y que si nosotros hacemos, por muy sencillo que sean las cosas, Dios se glorifica. Porque Dios le dijo, ¿verdad? Dios lo dijo, que la obediencia era mejor que todas las cosas. El obedecer a Dios implica, hermano, que usted lo ama. El obedecer a Dios implica que usted le es fiel a Él. Por eso tenemos que comprender y entender esto, hermanos. ¿Cómo obtenemos las bendiciones de Dios? ¿Cómo las obtenemos si no es a través de la fidelidad que nosotros ejercemos para con Dios? Entonces, es la pregunta que usted tiene en esta tarde. ¿Por qué a veces no somos acreedores, hermanos, a las bendiciones realmente que Dios tiene para nosotros? Porque hay mucha limitación en esto. ¿Se acuerdan las palabras de Dios a Samuel? Yo honraré a los que me honran. Si nosotros no honramos a Dios, hermano, Dios no nos va a honrar a nosotros. Así podamos brincar, saltar, hablar en 1000 lenguas, citar toda la Biblia al revés y al derecho, cantar el mejor canto de alabanza. Si nosotros no honramos a Dios, Dios no nos va a honrar. ¿Y cómo vas a honrar a Dios? Si no es por la obediencia. No hay cosa, hermano, que pueda mover más la mano de Dios, hermanos, o la obra de Dios, que la obediencia a Dios. Por eso Dios siempre, hermanos, ha deseado y ha querido, pero nosotros detenemos las bendiciones de Dios. Si Dios nos calificara, hermanos, por nuestro carácter y conducta, quizás tuviéramos 0 todos. Quizás tuviéramos 1, 2, 3. Pero ni aún así, hermanos, seríamos ¿qué? Merecedores de las bendiciones de Dios. Por eso me gusta lo que dijo aquella mujer sirofenicia. Que aunque fuera una migajita que cayera de la mesa de Jesús, era suficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, hermanos. No esperemos, hermanos, que ni tampoco, hermanos,
confiemos en las cosas superficiales. ¿Sabe cuál es el problema más grande en la vida del ser humano, hermano? Cuando confiamos en las cosas de afuera. ¿Por qué, hermano? Porque no nos benefician ni nos ayudan para nada. Mejor busquemos a Dios. Acerquémonos a Dios. 3 cosas tenemos que hacer, hermanos, para obtener la bendición de Dios. Primero, buscar a Dios. Segundo, confiar en Dios. Y tercero, obedecer a Dios. Si usted quiere ser bendecido por Dios y recibir las promesas de Dios, la clave está ahí. Usted puede ver la vida de Josué. Usted puede ver la vida de Moisés. Usted puede ver la vida de Pablo, la vida de Pedro. Usted puede ver, hermanos, la vida de diferentes hombres de Dios y de mujeres de Dios que depositaron su vida en Dios. Y usted ve los resultados palpables en la Biblia de todos los beneficios que fueron o que recibieron por caminar con Dios. Amén. Cierre sus ojos un momento, hermano. Gloria al Señor. Yo quiero hacer una oración de fe primeramente en esta tarde, para si hubiese alguno que aún no ha aceptado a Cristo, que tome esa decisión de recibirlo. Dígale las palabras: Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Quiero, Señor, que tomes mi vida. Quiero, Señor, que en esta hora vengas a mi corazón. Yo te recibo a ti, Señor, como mi único y verdadero Salvador. Gracias te doy, eterno Dios, por todo lo que tú haces en mi vida. Y te pido, Señor, que hoy tú seas en mí para siempre. Gracias, Señor, te doy, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.